Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos. Quiero agradecer la presencia de nuestro expositor el día de hoy, el doctor Carlos Hernández Cenzano, director ejecutivo de la Escuela de Posgrados de la PUC, quien nos hablará sobre el futuro del empleo frente al impacto de la tecnología y la innovación, como clase modelo de la maestría especializada en gestión y política de la innovación y las tecnologías. Asimismo, agradecemos a nuestros socios primos de educación, University Canada West, Universidad de Lima y Humber College. Quisiera recordarles que podrán realizar preguntas por el botón de preguntas y respuestas, las mismas que serán leídas al finalizar la exposición. Quiero mencionar también que les enviaríamos un link de la grabación desde Facebook Live de esta presentación luego del evento con información de interés. Ahora sí, antes de empezar, quisiera contarles un poco sobre nuestro expositor. El doctor Carlos Hernández Enzano es director ejecutivo de la Escuela de Posgrado de la PUC y director de la Maestría en Gestión y Política de la Innovación y la Tecnología de la PUC. Tiene amplia experiencia en la formulación y gestión de proyectos, en estudios de ciencias, tecnología e innovación, así como en consultoría en diferentes sectores. Cofundador de emprendimientos tradicionales, sociales y tecnológicos. Sus temas de investigación se encontrarán en el uso y la gestión de tecnologías. Posee título de ingeniero electrónico, magíster en ciencias de la ingeniería por la PUC, diplomados y estudios de gestión pública, gestión de proyectos, bionegocios, prospectiva estratégica y entre otros. Sin demorar más, quiero agradecer la presencia del doctor Carlos Hernández por estar el día de hoy y empezar así con la presentación. Muchas gracias, Carlos. Claudia, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, entonces voy a dar inicio al tema que voy a tratar hoy día. Primero debo aclarar que el futuro no está escrito, el futuro lo escribimos cada día. Así que básicamente esta es información que nos permite poder trazar escenarios, ¿no? Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y entonces, mientras más información nosotros manejemos, vamos a poder, obviamente, reducir la incertidumbre, ¿no? Eso es uno de los detalles más importantes que tenemos mediante este tipo de metodologías, de las que voy a tratar muy brevemente, por cuestiones básicamente de tiempo, ¿no? Eso sí, agradecería que vayan haciendo sus preguntas sobre los diferentes puntos que vamos a tratar, ¿no? Entonces, obviamente, la tecnología, la innovación está cambiando muchísimo el mundo, está cambiando la sociedad y definitivamente está también impactando en el empleo. Entonces voy a tratar algunos puntos. Voy a hablar sobre el cambio tecnológico, voy a hablar sobre algunos estudios y datos. Ustedes pueden buscar con la información que les voy a dar, pueden buscar mucho más. Luego voy a hablar sobre qué bienes y servicios podríamos desarrollar nosotros aprovechando las tecnologías que están desarrollándose y las que se van a poder consolidar en los próximos años. Realmente hacia el 2050 ya prácticamente se conoce cuáles van a ser las tendencias. Obviamente que nuevamente acá le recalco, el futuro todavía no está escrito, así que hay muchísimo que nosotros podemos aprovechar justamente de estas tendencias y de estas tecnologías. Y después, bueno, voy a hablar de la oferta de la escuela de posgrado. Entonces, primero hablemos sobre el cambio tecnológico. Y entonces, una de las cosas que tenemos que considerar son las tecnologías emergentes. Están en diferentes productos, en diferentes servicios. Algunas de ellas todavía son muy costosas y no están obviamente al alcance de todos. Y en el caso de estas tecnologías, en realidad son muchísimas. ¿Sí? Bueno, algunos hablan que son alrededor de, no sé si está muy exagerado el número, pero hablan de un listado de 100.000 tecnologías. Pero sí son una gran cantidad en realidad de estas tecnologías que están ingresando al mercado o están por ingresar al mercado. Y obviamente algunas de ellas van a desaparecer porque son sustituidas incluso en esa etapa por otras que son mejores, ¿no?
Obviamente que estas tecnologías van a sustituir a otras que ya están en el mercado hace algunos años, ¿no? Ese es obviamente el ciclo de las tecnologías siguen un ciclo de vida. Y bueno, empecemos hablando dentro de las tecnologías emergentes de las TIC avanzadas. Por ejemplo, el caso de las computadoras cuánticas, cada vez se escucha más, cada vez en las noticias hay alguna información. Sobre todo, los que están aplicando son del sector financiero, del sector de seguros. Estas computadoras no van a reemplazar a las computadoras digitales, pero sí van a poder resolver, bueno, ya están resolviendo algunos problemas de alta complejidad, problemas computacionales que demorarían muchos años, sí, bueno, si son muy complejos, obviamente, o requieren demasiado cálculo computacional, demasiadas computadoras, de repente un computador cuántico lo puede resolver en menor tiempo y con menos, obviamente, recursos. Eso es básicamente el objetivo de usar un computador cuántico. Obviamente que también es una tecnología que está todavía en desarrollo y tiene mucho por trabajarse, ¿no? El caso de la inteligencia artificial, cada vez se está usando más la inteligencia artificial. eh, Tenemos ya reconocimiento facial, están trabajando, por ejemplo, el tema de reconocimiento de voz. La conducción autónoma es una realidad, no es algo que no es ciencia ficción, ya existen algunas marcas de vehículos con conducción autónoma, y obviamente tiene todavía mucho por desarrollarse, y hacia el 2030 se espera que muchas de estas tecnologías de inteligencia artificial permitan poder, obviamente, que tengamos que hacer tareas rutinarias, ¿no? Nos van a apoyar en todo ese tipo de tareas. Entonces ahora se habla de los agentes de programación, bueno, que ayudan a los programadores a escribir código. Uno de ellos es Copilot, no sé si alguien ya lo está utilizando de los que están en esta sesión. Los robots cada vez son más sofisticados, más complejos, pueden hacer tareas, les pueden programar con tareas más difíciles. Y este es el caso de un robot prototipo. Ahí tienen el modelo, es HRP5P, y pueden buscar ustedes en YouTube algunas demostraciones. Sobre todo hay una demostración, bueno, es la captura del robot programado para realizar instalación de planchas drywall, ¿no? Eso es básicamente la demostración que, bueno, que tienen ahí también en el enlace, ¿no? Luego tenemos otro grupo de tecnologías, la biotecnología, o las biotecnologías, y entre estas biotecnologías existen diferentes técnicas. Una de ellas es CRISPR-Cas9, que básicamente es un cambio de paradigma porque permite poder editar los genes. Entonces, bueno, los seres vivos prácticamente para este tipo de tecnologías es el hardware y los genes son el software, ¿no? Porque permiten hacer cambios. ¿Y qué han logrado hacer con este tipo de técnicas y otras? Por ejemplo, la domesticación de plantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha logrado y existen patentes al respecto, la domesticación del aguaimanto. ¿Eso qué significa? Que el aguaimanto, bueno, que solamente se podía sembrar en ciertas zonas, principalmente Perú y Colombia, es posible que lo siembren fuera de estas zonas porque identificaron cuál era el gen que tenían que modificar, y ahora es posible sembrar el aguaimanto fuera del territorio natural, ¿no? Es posible curar algunas enfermedades o corregir enfermedades bueno, de procedencia genética. Entonces, el caso de la corrección de la trisomía 21, bueno, ha sido desarrollada en Inglaterra. El tema de la clonación de mascotas, ¿sí? Que bueno, que lo hemos visto en algunas películas como si fuese de ciencia ficción, ya desde hace algunos años, eh, bueno, es realidad. Existen empresas que dan el servicio de clonar mascotas. Entonces es posible recuperar, bueno, al menos tener un gato nuevamente o tener un perro con las mismas características
de la mascota que se tuvo, ¿no? Obviamente que todavía no son costos reducidos. Creo que por ahí leí unas noticias que andaba el orden de los gatos, creo que el orden de los $5.000, la clonación de un gato, y la clonación de un perro, el orden de los $10.000, ¿no? Luego existen ya tratamientos para la curación del cáncer, incluso en tercera fase. Obviamente, cada tratamiento de estos es como si fuese una investigación en biotecnología, porque no es un procedimiento normal, ¿sí? Pero bueno, existe ya la posibilidad. Obviamente es todavía sumamente costoso, pero se espera que en los próximos años estos tratamientos empiecen a aplicarse en mayor cantidad, y obviamente irían reduciendo sus costos. Obviamente no es para todo tipo de cáncer, pero ya es el inicio, ¿no? El otro grupo de tecnologías son las neurotecnologías. Aquí básicamente se está tratando de lograr comunicación con el sistema nervioso, con el cerebro, y existen una serie de aplicaciones interesantes, ¿no? Tal es el caso, han hecho pilotos, por ejemplo, para tomar huellas cerebrales, y aquí el objetivo es que se lleguen a utilizar en algún momento en los tribunales, ¿no? Entonces, la persona que da una declaración, bueno, y mientras está dando la declaración, le toman las imágenes cerebrales y pueden determinar de esta forma, en gran medida, si está diciendo la verdad o no, ¿no? Entonces, aquí obviamente cambiaría completamente todo el proceso. eh, bueno, en el caso de los tribunales, ¿no? Luego tenemos cascos neurales cada vez con costos más asequibles. Eso significa que se pueden implementar dispositivos, aplicaciones, usando justamente la información directa desde el cerebro, ¿no? Y tenemos también dos startups, supongo que debe haber algunas más, sobre dos se ven las noticias, y una de ellas es Neuralink, que están trabajando en lograr básicamente comunicación cerebro-computador o cerebro-celular por medio de una interfaz instalada en el cerebro, ¿no? Valga la redundancia. Obviamente, bueno, esto todavía está en desarrollo, y dijeron, bueno, hace un año que, bueno, llegan a pasar a pruebas con humanos, pero parece que hasta el momento no han pasado todavía. No hubiéramos tenido más noticias, ¿no? El otro grupo de tecnologías, sí, es el caso está vinculado a los materiales. Aquí se habla muchísimo de nanotecnología. Y aquí básicamente el objetivo es manipular los materiales a nivel de atómico o molecular para diferentes tipos de aplicaciones. Y nosotros estamos usando bueno, algunos productos bueno, que tienen tecnología de este tipo, ¿no? Que tal es el caso de los bloqueadores. Utilizan partículas que han sido desarrolladas usando nanotecnología. Los televisores 4K, 8K utilizan electrónica desarrollada con nanotecnología. Entonces, sí estamos usando este tipo de tecnologías. Algunas de ellas ya están de forma extendida. Luego tenemos, bueno, esto es obviamente a nivel de laboratorio. Existen materiales que son superconductores, pero todavía es a nivel de laboratorio, no es un producto industrial, no es que lo puedan fabricar en grandes cantidades, y solamente funciona el superconductor en periodos muy breves de tiempo, ¿no? Bueno, obviamente que esto afectaría muchísimo a nuestras exportaciones, porque nosotros dependemos eh, en gran medida del cobre, ¿no? Y el cobre se utiliza para, obviamente, fabricar conductores eléctricos. Se está trabajando también en la polinización artificial. Uno de los impactos del cambio climático es la disminución de los insectos, y entre ellos están las abejas. Así que las abejas están disminuyendo en número, están siendo afectadas por el cambio climático, y obviamente son las responsables de la polinización. Entonces están buscando diferentes soluciones, ¿sí? Desde usar nanobots, drones, y que es un tema
bueno, que de alguna forma van a tratar de resolverlo con tecnología, ¿no? Por el momento. Luego tenemos un material muy importante que es el grafeno. Ustedes ya pueden buscar en internet algunas demostraciones, incluso de las pruebas que se hacen con las baterías de grafeno comparándolas con las baterías de litio-ion. Ya están disponibles, todavía tienen un costo alto, pero se espera que en los próximos años entren de manera extendida, ¿no? Por el momento todavía usan una mezcla de materiales, entre ellos litio, pero se espera que en los próximos años también utilicen solamente grafeno. ¿Eso qué significaría? Que los países que dependen su economía bueno, del litio, obviamente que eso podría ser de repente 3 años, 5 años, 10 años, del momento en que se desarrollen baterías que no necesiten de litio. Y justamente, Grafenano es una compañía española que fabrica grafeno y ha trabajado, obviamente, en diferentes industrias. Estas son una serie de empresas que derivan de Grafenano, y la primera de ellas fue Gravat, la fabricación de baterías usando grafeno, y ahí tienen, bueno, convenios con empresas de otros países, ¿no? Para poder fabricar baterías de grafeno. Y luego acá vemos que obviamente hay una serie de divisiones que dependen del grafeno, ¿sí? Materiales inteligentes, ¿sí? Que pueden, bueno, o sea, es una mezcla con otros materiales, con plásticos, con metales, para lograr propiedades que no existían entre esos materiales de manera individual, ¿no? Luego, bueno, tenemos aplicaciones dentales, aplicaciones médicas, como aditivo, ¿no? El grafeno como aditivo a diferentes mezclas también. El dopado de grafeno para cueros, por ejemplo, permite tener cueros de alta duración, podrían durar muchos años. El grafeno también se utiliza en electrónica, entonces se pueden tener sensores de diferentes aplicaciones basados en el grafeno, y obviamente también el grafeno sirve para celdas fotovoltaicas, ¿no? Aquí básicamente lo que están fabricando son celdas fotovoltaicas que aparentan ser un vidrio, ¿no? Entonces se puede usar en ventanas y podemos tener edificios que produzcan energía usando las propias ventanas. Bien, luego tenemos el otro grupo de tecnologías emergentes, son las tecnologías verdes. Y aquí tenemos algunos ejemplos y de estas tecnologías que básicamente tienen el objetivo de, obviamente, reducir el impacto de la actividad del hombre sobre el agua, bueno, el suelo, el aire, ¿no? Reducir la contaminación. Tenemos el caso del Hyperloop. Básicamente es un sistema de transporte público de propulsión electromagnética. Y bueno, acá lo diferente, bueno, por ahí van a decir, pero ya existe diferentes trenes, bala en diferentes países, sí, pero este caso es diferente porque el vehículo va a viajar en un tubo de plástico, bueno, o material similar, al vacío, ¿no? Entonces va a reducir la resistencia del aire y debería requerir mucho menos energía, ¿no? Oye, acá en el tema del Hyperloop está también participando Elon Musk, que es el propietario de SpaceX y de Tesla, ¿no? Y bueno, también existen las celdas solares híbridas. Lo que hacen es una mezcla de tecnologías, o sea, no solamente producir la energía por medio de radiación solar, sino también puede ser por vibración. ¿Eso qué significaría? Que pueden producir la energía durante las 24 horas del día, ¿no? Obviamente que sin radiación solar será en menor intensidad, pero igual, producen energía las 24 horas. Luego tenemos acá otro ejemplo, el caso del transporte público autónomo, o sea, transporte público sin conductores. En el caso de Finlandia implementaron, bueno, una red desde el 2016, o sea, ya tienen 6 años en funcionamiento. Entonces, es una realidad el transporte
autónomo, el transporte sin conductores. Y bueno, veamos justamente algunos estudios vinculados. Y bueno, voy a tocar el tema del estudio del futuro del trabajo del 2018. Bueno, es interesante hablar sobre este estudio, sobre todo porque fue prepandemia y ya se veía en este estudio qué es lo que iba a suceder en los próximos años. Entonces ellos habían pronosticado que posiblemente en los próximos años se perderían 75 millones de empleos. Esto es básicamente por el uso de nuevas tecnologías. Por lo que estamos viendo, ya no solamente las tecnologías son las TIC, ¿no? Son las TIC, son las bueno, biotecnologías, son las neurotecnologías, son las tecnologías verdes y las tecnologías de los materiales. Así que todo este tipo de tecnologías en realidad permiten realizar una serie de mejoras y, bueno, obviamente van a modificar, van a cambiar los empleos, así que habrá tareas que se irán afectando, pero en realidad generan una serie de oportunidades. ¿Sí? Entonces habían pronosticado que se iban a perder 75 millones de empleos, pero se iban a crear 133 millones de trabajos. Bueno, obviamente el tema de las TICs es importante y muchos de estos trabajos están vinculados a las TIC, ¿no? Eran analistas, desarrolladores de software, de expertos en comercio electrónico y, bueno, y todo lo que esté vinculado. Sin embargo, en muchos países no se ha estado trabajando el desarrollo de capacidades para poder aprovechar el crecimiento del uso de estas nuevas tecnologías. Sí, eso es básicamente lo que tienen ustedes muy resumido en el estudio del futuro del trabajo del 2018. Obviamente que vino la pandemia y ¿qué sucedió? Esto se aceleró, impulsó muchísimo el uso de diferentes tecnologías y se destruyeron más rápido los empleos y también se generaron las oportunidades para ciertas ocupaciones. Si nosotros revisamos el Atlas de Complejidad Económica, ya sea el del MIT o sea el de Harvard, sí, que también tiene otro Atlas, bueno, fue un proyecto, inicialmente era un proyecto en conjunto y después, bueno, cada universidad tiene su propio Atlas. Podemos ver que en el caso de Perú, nuestra complejidad económica de las exportaciones, o sea, de los productos que nosotros vendemos a otros países, cada vez es menor, ¿no? Cada vez tienen menos tecnología, tienen menos conocimiento. ¿Y eso qué significa? Que estamos vendiendo principalmente materias primas, ¿no? A pesar de que está disminuyendo nuestro valor agregado, nuestras exportaciones subieron. Si nos comparamos con 1980, vendemos 10 veces más. Sin embargo, vamos a ver, bueno, esto es lo que vendemos, ¿no? Vendemos cobre, vendemos oro, y es lo más importante, lo más grande. Luego, bueno, por ahí tenemos petróleo refinado, plomo, ¿qué más tenemos por acá? Zinc, por aquí tenemos pellets de carne animal, bueno, por ahí café, uvas, bueno, etcétera, ¿no? Eso es lo que, por lo que vemos, no son productos con alto valor agregado ni alta complejidad. Y bueno, si hacemos una comparación con Corea del Sur, vemos que Corea del Sur sí está, obviamente, se han enfocado en poder desarrollar cada vez mayor conocimiento, mayor valor agregado a lo que ellos venden, ¿no? Y ellos no crecieron, si se comparan con 1980, no crecieron 10 veces como nosotros, crecieron 100 veces. Y entonces es importante el valor agregado, es importante la tecnología, la innovación, permite un crecimiento económico mayor, definitivamente. Y esto es lo que exporta Corea del Sur, ¿no? Exporta productos con valor agregado, ¿no? Circuitos integrados, teléfonos, automóviles, autopartes.
Y bueno, bueno, y otro tipo de vehículos también, ¿no? Vehículos para pasajeros, equipos de transmisión, audioalarmas, bueno, LCDs, etcétera. Algo importante acá recalcar, obviamente ellos no son dueños de todas las tecnologías, sino manejan una serie de tecnologías, son expertos en un grupo de tecnologías y en una serie de productos, ¿sí? Pero obviamente también tienen que comprar ciertos insumos, donde ellos no son, obviamente, los que tienen las capacidades, ¿no? Entonces, cada país se especializa en ciertos productos, ciertos servicios. Hay que tomar en cuenta también. Y luego, si vemos justamente la producción científica que está muy vinculada con el valor agregado, vemos que Perú está, cuando hacemos un prorrateo por la cantidad de habitantes, vemos que Perú está por debajo de países vecinos, está por debajo también, obviamente, que los países que aparecen al inicio van a ver que son países que nosotros los vemos siempre con los puntajes más altos en las pruebas de PISA, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen sistemas educativos bastante bien desarrollados, bastante integrados. Es algo que también a nosotros nos falta, ¿no? El sistema educativo no puede estar solamente concentrado en la parte universitaria, sino tiene que preocuparse también de la educación básica, la educación en pregrado, maestría y doctorado, ¿no? Tiene que estar todo articulado, todo no tiene que funcionar, es un sistema y no es solamente trabajar en ciertos aspectos y va a funcionar, ¿no? Bien, entonces aquí vemos que la producción científica obviamente está de alguna forma vinculada, hay una relación casi directa con el PIB per cápita, ¿no? Entonces, a mayor producción científica hay mejor ingreso, ¿sí? Hay mayor valor agregado, obviamente, en lo que se fabrica, en lo que se produce. Y acá, bueno, yo lo que quería mostrarles son algunos ejemplos de lo que podríamos hacer, obviamente aprovechando. Nosotros tenemos una serie de necesidades a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de alimentación, de vivienda. Entonces podríamos justamente trabajar con estas tecnologías emergentes y con los insumos que tenemos en el país, ¿no? Y buscar, bueno, algunas soluciones o algunos productos, ¿no? Entonces, de repente podemos hacer el uso de inteligencia artificial para encontrar mezclas de alimentos. Tenemos una serie de superalimentos nosotros en el país y podríamos justamente empezar a hacer una mezcla de estos alimentos para poder, obviamente, ofrecer estos productos a nivel del país y a nivel internacional. Así que es una posible salida de aprovechar justamente la inteligencia artificial. Y existe una compañía, se llama Not Company, no sé si han escuchado, que está en Chile y que justamente ellos fabrican, bueno, productos para veganos, porque fabrican, bueno, por ejemplo, leche que no es leche, Not Milk, el Not Ice Cream y Not Mayo. O sea, no es ni mayonesa ni es helado, son mezclas de vegetales y, bueno, y obviamente tiene un mercado, ¿no? Y tiene la leche, tiene un sabor como, bueno, su not milk tiene un sabor como leche, igual similar el helado y la mayonesa, ¿no? Y esto lo han obtenido gracias a hacer la explotación de información sobre diferentes productos y, bueno, con inteligencia artificial y tuvieron al inicio ciertas posibles mezclas y después ya trabajaron con un equipo de personas especialistas en, bueno, en la producción de alimentos para darle el acabado, bueno, o encontrar la mezcla final, ¿no? Encontrar, bueno, obviamente la misma textura, mismo color, misma apariencia. Nosotros, por ejemplo, deberíamos aprovechar las TIC para mejorar. Bueno, a veces me dicen que soy muy drástico al calificar. Obviamente, cuando llegó la pandemia,
nos encontró que no estábamos preparados en el tema del uso de las TIC, ¿no? Incluso se hablaba, ahora, bueno, ya se habla en prácticamente nadie dice que la educación virtual no funciona. Obviamente depende mucho del rango de edad, depende de qué tipo de herramientas se deben utilizar. No solamente es disponer el internet y eso, y de una computadora, ¿no? Es mucho más complejo. Obviamente tienen que estar entrenados tanto los profesores y de alguna medida los alumnos. No es aplicable a todos los niveles, no es aplicable a todos los cursos, no es aplicable a todas las situaciones, pero podemos aprovechar muchísimo de las TIC para poder mejorar nuestro sistema educativo a diferente nivel. Usar las TIC para mejorar también la atención médica, ¿no? Ya en otros países tienen algunos desarrollos y básicamente lo que están haciendo es usar inteligencia artificial para poder explotar la información de las historias clínicas, y esto permite poder hacer un diagnóstico, bueno, que apoya al médico, o un diagnóstico remoto, en que debido a los síntomas se hace una evaluación usando las historias clínicas. Obviamente esto es uso de inteligencia artificial bueno, y de sistemas que ya conocemos, computadores o aplicaciones, y pueden determinar un diagnóstico casi certero de lo que tiene un paciente, ¿no? En algunos casos hablan de una equivalencia al usar un software con inteligencia artificial y explotando las historias clínicas, software que, bueno, podría equivaler al diagnóstico de un médico con una experiencia de 500 años. Sí, eso significa que, obviamente, nadie va a superar estas aplicaciones debido a la gran cantidad de información que puede explotar para poder hacer un diagnóstico. Podríamos usar biotecnología en la salud. Aún tenemos en el país enfermedades endémicas. Sí, aún no hemos erradicado algunas enfermedades, ¿sí? Cólera, fiebre amarilla, malaria, dengue, sarampión, tétanos, difteria, tosferina, son enfermedades que todavía tenemos en el país. Hay en otros países que ya se ha podido erradicar, pero acá todavía están quedados. Y supongo que el COVID-19 también de repente va a ser una de esas enfermedades endémicas que en el momento, bueno, van a seguir, ¿no? El tema de inclusión financiera, podríamos usar de repente la tecnología de las criptomonedas. ¿Sí? Yo no digo que usemos criptomonedas, sino la tecnología de las criptomonedas para nuestro territorio, ¿no? Entonces lograr una mejor inclusión financiera. Entonces todo este tipo de posibles aplicaciones o soluciones son simplemente propuestas, podrían generar obviamente nuevos empleos, nuevas oportunidades, nuevos servicios que se podrían vender a nivel nacional e internacional, ¿no? El usar servicios públicos por medios virtuales, crear una ventanilla única, integrar todos estos servicios de manera digital, usar firma digital, permitiría obviamente llegar a mayor cantidad de la población, de llegar en menor tiempo, atender oportunamente una serie de trámites. Bueno, ya se ha hecho algunos avances, pero hay mucho todavía que se puede lograr, ¿no? Usar las TIC también para preservar la genética, la biodiversidad. Se habla muchísimo de nuestra biodiversidad, entonces podríamos usar justamente esta tecnología para almacenar, por lo menos guardar la información genética de las especies que están desapareciendo, ¿no? Hemos visto que existen tecnologías verdes, yo les he mostrado solamente algunas de ellas, son diversas las que están siendo desarrolladas, y entonces podríamos usar de forma más extendida las energías verdes para poder minimizar justamente el impacto de nuestras actividades en el ambiente. La biotecnología también se podría usar, como vimos, para domesticar plantas. Igual lo mismo podríamos usar nosotros para evitar que se depreden, ¿no?
¿sí? O aquellas plantas que están en peligro de extinguirse también podrían ser domesticadas para ser sembradas en otras regiones. Así que hay muchas oportunidades, hay mucho por hacer. Se podría usar inteligencia artificial también para seleccionar especies en plantaciones forestales, ¿no? O sea, una posible aplicación. Podríamos combinar el tema de nanotecnología, de repente usar el grafeno para poder darle mayor duración a los materiales que usamos nosotros en la artesanía o en los materiales tradicionales en las construcciones. Entonces eso aumentaría obviamente su duración y podría obviamente permitirnos usar estos materiales por un periodo mucho mayor, ¿no? Y podemos usar una serie de tecnologías que siempre escuchamos: computación en la nube, streaming, realidad virtual, realidad aumentada, para preservar nuestra propia historia y la cultura, ¿no? O también para las industrias creativas, ¿no? Para crear de repente videojuegos, películas, cuentos con realidad virtual, con realidad aumentada. Y hay muchísimas oportunidades. Y bueno, voy a hablar brevemente de la escuela de posgrado. Sí, bueno, según los rankings del 2021, estamos considerados como la mejor universidad del Perú. Eh, Tenemos acreditación internacional. Fuimos la primera universidad peruana en acreditarse internacionalmente en docencia en posgrado por el IAC-SINDA. Tenemos el licenciamiento de programas de posgrado. En el 2015 se otorgó el licenciamiento a todos los programas de la escuela de posgrado. Bueno, nuestros programas están diseñados obviamente con estándares internacionales, de los más exigentes, y eso garantiza obviamente que puedan mejorar profesionalmente, en definitiva. Tenemos una modalidad eh, que permite que los alumnos que no desean todavía ingresar a una maestría puedan llevar algunos cursos, es decir, pueden matricularse con los alumnos de las maestrías. Con ellos se realiza una mini o micro admisión, un proceso de admisión muy acelerado. Nuestros programas de posgrado están articulados horizontalmente, eso significa que es posible llevar cursos de otros programas y nos consideran dentro de nuestra carga, ¿sí? ¿No? Obviamente, si tienen su malla de cursos selectivos y ustedes están interesados en llevar cursos de otras maestrías, entonces pueden hacerlo, si ese es su interés, y se va a tomar en cuenta como si fuesen electivos de su propia maestría. Sí, articulación vertical, bueno, esto es más importante para los alumnos de pregrado de la universidad, porque está permitido que puedan llevar también como parte de sus cursos selectivos, cursos de la escuela de posgrado. Existen, bueno, en medida de lo posible, siempre estamos buscando la posibilidad de poder ofrecer becas y fondos, tanto externos como internos. Y contamos con una serie de recursos de enseñanza y de investigación que los alumnos pueden utilizar, ¿no? Existen bibliotecas multidisciplinarias en el campus y fuera del campus, bibliotecas virtuales también, con acceso a diferentes libros y revistas electrónicos, y tenemos una serie obviamente, de suscripciones desde la universidad. Es el repositorio de tesis más visitado del país, según el ranking de repositorios del 2017. Y contamos con una serie de laboratorios, aulas, de acuerdo a las especialidades. Tenemos alrededor de 130 grupos de investigación.
Obviamente el acceso por medio de una serie de convenios y, bueno, y redes académicas. Y también tenemos una bolsa de trabajo disponible para la comunidad de la PUC. Siempre estamos preocupados en desarrollar el tema de la internacionalización, por lo que estamos constantemente gestionando convenios con universidades a nivel global. ¿Sí? 22 de nuestras maestrías ofrecen doble grado o doble certificación con prestigiosas universidades de América y Europa. Tenemos la facilidad de la movilidad estudiantil, esto a nivel de maestría y doctorado. Así que bueno, es posible hacer pasantías, llevar cursos o etapas de investigación en otros países. Tenemos una herramienta que se conoce como la ruta del tesista, es de acceso abierto, es libre, y ustedes pueden hacer uso, les permite poder eh, trazar, bueno, o de alguna forma establecer cuál debería ser el proceso para el desarrollo de su tesis, ¿no? Nuestros docentes son doctores y magísteres de reconocidas universidades de diferentes, bueno, no solamente universidades nacionales, sino extranjeras, y de muy destacada trayectoria. Y en los diferentes programas tenemos dos docentes visitantes, ¿no? O sea, no solamente son los docentes asignados, sino tenemos docentes visitantes y que, bueno, van variando, obviamente, de programa a programa es diferente. Hay mayor o menor cantidad de docentes visitantes, pero tenemos esa característica. Bueno, tenemos, estos son los programas de doctorado, antropología, bueno, ciencia política, ciencia de la educación, economía, derecho, estudios psicoanalíticos, física, filosofía, gestión estratégica. Esto es con el consorcio de universidades, matemáticas, el doctorado en ingeniería, psicología y sociología. Las maestrías las tenemos agrupadas en áreas, y vamos a hablar rápidamente de las áreas. Bueno, área de arquitectura, tenemos arquitectura y procesos proyectuales, arquitectura, urbanismo y desarrollo territorial sostenible. Las maestrías en artes, de artes escénicas y musicología. Las maestrías en ciencias básicas y aplicadas, en estadística, física aplicada, matemáticas y química. En ciencias sociales, en antropología, en ciencia política, economía, gobierno y políticas públicas y sociología. En derecho, bueno, acá tenemos en diversas especialidades, y pasando por el bancario, financiero, civil, en política jurisdiccional, constitucional, por derecho de la empresa, derecho a la propiedad intelectual y la competencia, bueno, del trabajo, derecho internacional, penal, procesal, tributario y la maestría en investigación jurídica. En educación también tenemos diferentes maestrías, ¿sí? De docencia universitaria, en educación con dificultades en aprendizaje, en enseñanza de matemáticas, entre otras, ¿no? En estudios ambientales, de biocomercio y desarrollo sostenible, desarrollo ambiental y la maestría en gestión de los recursos hídricos. En humanidades tenemos las de filosofía, historia del arte y curaduría, lingüística y literatura hispanoamericana. En ingeniería tenemos vinculadas a diferentes especialidades. Bueno, están las maestrías en energía, en informática, en biomédica civil, en control y automatización, en las telecomunicaciones, en industrial, de soldadura, mecánica, mecatrónica y ciencia de los materiales, procesamiento de señales e imágenes, ¿no? Y luego tenemos un grupo de maestrías que están vinculadas a diferentes especialidades. Nosotros le llamamos como, son maestrías interdisciplinarias. Están las de altos estudios amazónicos, la de antropología, convención en estudios andinos, arqueología, convención en estudios andinos, comunicaciones, la de derechos humanos,
la de estudios culturales, estudios de género, gerencia social, gestión y política de la innovación y tecnología, que es la maestría que la dirijo y que está vinculada, bueno, ahí tenemos estudiantes en realidad de diferentes especialidades, ¿no? No solamente son ingeniería, ciencias, sino que están también comunicaciones, administración, arte, diseño industrial, educación, derecho, etcétera. Hemos tenido estudiantes de diferentes especialidades. La de gestión y dirección de empresas, historia, convención, estudios andinos, lingüística, regulación de servicios públicos, entre otras, ¿no? En psicología, bueno, está de cognición, aprendizaje y desarrollo, intervención clínica del psicoanálisis, psicología, psicología comunitaria. Bueno, y eso es básicamente lo que quería presentarles el día de hoy, ¿no? Pues vamos a las preguntas. Muchísimas Sí. gracias, Carlos. Ay, perdón, me ven, ahí estoy. Gracias. Sí, tenemos algunas consultas. Te las voy a hacer llegar según el orden que han llegado. Bueno, esto va un poco relacionado a la presentación que tenías al inicio. Preguntan, ¿qué trabajos no podrían ser reemplazados por la tecnología, ejemplos robots? Bueno, esta es una pregunta bastante difícil de responder, pero bueno, le voy a responder con ejemplo, ¿no? Eh, siempre, bueno, los que han trabajado en software han escuchado que se puede programar todo, ¿no? Se puede escribir el software para resolver los diferentes problemas. Igual, o sea, se podría llegar a automatizar diferentes tipos de tareas, pero se van a automatizar primero las tareas que son más repetitivas, las que obviamente van a producir mayor impacto económico para la empresa que automatice esas tareas. Entonces, aquellas tareas que son más simples, más repetitivas, son las primeras que van a ser reemplazadas. Y que mientras más compleja sea su tarea, más compleja sea su especialización, es más difícil que sea reemplazada por un robot. Ahora, ¿qué tan rápido va a ser reemplazada esa tarea? Es difícil porque la tecnología avanza en diferentes velocidades, no siempre avanza en la misma velocidad. Y si ustedes Perfecto. revisan, hay un reporte del futuro del trabajo de 2020, donde hay justamente empleos que están siendo, le decimos, destruidos, y hay nuevos empleos que están apareciendo, nuevas profesiones. Entonces hay que pensar que si nosotros estamos en riesgo de que nuestro empleo sea destruido, hay que reinventarnos, hay que estudiar, hay que nutrirnos de otros conocimientos para no perder, obviamente, nuestra empleabilidad. Sí, súper, súper claro. También preguntan, ¿cómo diseñamos un sistema educativo que empiece a preparar a los jóvenes para el futuro? También otra pregunta es prácticamente cómo resolver un problema a nivel nacional. Es un problema estructural, lamentablemente, en nuestra educación. ¿Sí? Entonces, tenemos que mejorar la educación básica, es esencial. O sea, si queremos tener mejores doctores, me refiero a doctores de diferentes especialidades, no es que van a salir solamente si nos preocupamos en los doctores. Tenemos que preocuparnos también en las maestrías, porque para ser doctores primero tienen que estudiar una maestría. Y tenemos que preocuparnos en los bachilleres. Y para ser bachiller tienen que haber venido del colegio. Entonces la educación básica tiene que ser mejor y también la educación inicial. Entonces tenemos que mejorar en realidad todo el sistema. Y tiene que haber, obviamente, una preocupación a crear las vacantes, abrir las vacantes en las universidades de acuerdo a la necesidad futura, no de acuerdo a la demanda, porque ese es un problema que aún tenemos todavía. Y ahí, obviamente, habrán especialidades que tendrán que desaparecer porque no van a tener demanda en el futuro, y hay otras especialidades que las tenemos que crear porque tienen demanda en los próximos años, ¿no? Y aún no las tenemos en las universidades del Perú, en realidad, ¿no? Eso nos falta, pensar en el futuro y pensar en los cambios que se vienen. Queda clarísimo. Muchas gracias. Eh, bueno, quizás esto también sigue siendo un poco amplio, pero quizás puedas darnos algunas claves porque preguntan, ¿qué se necesita para ejecutar con éxito un proyecto de transformación digital? Ahí, lo esencial es el cambio de cultura de una organización. ¿Sí? Si quieren hacer un cambio de implantar transformación digital, primero
tienen que estar convencidos todos, sensibilizados todos en una organización de que la transformación digital es necesaria, porque si no hay un cambio cultural, si no van a aceptar la transformación digital, va a ser bien difícil. Yo lo he visto en diferentes proyectos que fracasan por un tema cultural, de que no se sensibilizó al equipo o a los equipos que estaban en la empresa o en la organización, ¿no? En general. Claro. Perfecto. Y aquí ya vienen preguntas más relacionadas a las maestrías, a los programas que tiene la escuela de posgrado. Preguntan, ¿cuánto dura la maestría especializada en gestión y política de innovación y la tecnologías? Bueno, en general las maestrías, bueno, ya está, duran 2 años y ustedes llevan de forma regular 4 cursos por semestre. Bueno, obviamente ahí depende, esta maestría que dirijo es muy peculiar porque los alumnos llevan yo les digo, bueno, llevan en el orden que ellos quieren, ¿no? Porque de acuerdo a cómo van necesitando los cursos, ordenan y arman su propia malla. Pero bueno, si completan los cursos de nivel 1 y nivel 2, no importa en el orden que lleven, tienen una certificación intermedia, les decimos nosotros, tienen un diploma de gestores en tecnología e innovación y bueno, una vez que completen obviamente los 4 niveles, van a tener y sustentan su tesis, tienen el grado de magíster en gestión de la innovación, gestión y política de la innovación y la tecnología. Preguntan también desde otro canal, ¿para qué perfiles de profesionales está dirigida esta maestría? La maestría en gestión y política de la innovación y tecnología en realidad participan desde diferentes especialidades, porque la innovación no es solamente para ingenieros bueno, y científicos, en realidad es para profesionales de diferentes especialidades. Necesitamos hacer marketing, necesitamos hacer, bueno, comunicarnos, necesitamos hacer administración, gestión, necesitamos a educadores, necesitamos también los decisores de políticas a nivel público, necesitamos los decisores obviamente, de la gestión dentro de las empresas. Es indistinto, de todos, desde diferentes especialidades podemos hacer gestión de la innovación, gestión de la tecnología. Perfecto. Aquí preguntan algo, quizás post pandemia, una pregunta válida es si es que se mantienen las clases virtuales de las maestrías o es de manera híbrida. Estamos trabajando justamente en lograr el licenciamiento bueno, actualmente estamos tramitando, no me equivoco, son bueno, las licencias para 50 programas para que puedan tener justamente la licencia de las clases semipresenciales y virtuales, ¿no? O a distancia. Estamos en ese proceso. Perfecto. Algo bastante específico, quizás lo puedas responder o quizás lo derivamos al contacto que hay de posgrados. Preguntan entre las maestrías multidisciplinarias, ¿hay alguna relacionada con la gestión del conocimiento? Sí, bueno, ellas es la maestría justamente la de gestión y política de la innovación y la tecnología. La gestión del conocimiento se utiliza muchísimo para la innovación y está articulado con la vigilancia tecnológica y con la perspectiva tecnológica. De ese lado de gestión vemos en esta maestría. Ahora, si quieren ver la gestión del conocimiento como implementación, ahí sería desde el lado de una maestría de informática, ¿no? Donde básicamente tienen un curso de gestión del conocimiento donde vendes hacia el lado de la implementación de la plataforma de gestión del conocimiento, ¿no? Perfecto, clarísimo. Preguntan, ¿qué factores se necesita para materializar efectivamente el gobierno digital en el sector público? Regresando a la primera parte de tu Otra presentación, Carlos. pregunta también estructural. Obviamente el e-government no es de la noche a la mañana, ya está implementado, ahí tiene que trabajarse también el tema de sensibilización, de que bueno, vayan primero hacia cero papel, empiecen a usar sistemas y que también los servicios al ciudadano sean digitales. Perfecto, Carlos. Esas son todas las preguntas. Igual estoy dejando el correo de información de los posgrados, el mismo que tienes compartido en tu pantalla, Carlos, para que puedan quizás preguntar por un programa específico. Igual nosotros estamos mandando un correo a todos los conectados e inscritos información sobre esta presentación. Y antes de despedirnos, Carlos, ¿me acompañas con unos breves anuncios de parte de la Cámara de Comercio Canadá-Perú? Sí, Antes de tus claro que palabras sí. finales, por favor. Listo.
Como quería comentarles, el día de la próxima semana el día martes 29, tenemos el webinar de Conoce todas las ventajas de estudiar y trabajar en la capital de Canadá, Ottawa. Y finalmente también comentarles que nuestra membresía de Educación 2023 ya está disponible, volviendo a la presencialidad con nuevos y renovados beneficios para cada institución. Toda información la encuentran en nuestra página web. Perfecto, Carlos. Con eso terminaría de mi parte. No sé si es que tienes algún comentario adicional que agregar. Por ahí vi una pregunta final que pregunta, ¿cuál es el costo por crédito de la maestría? Depende de cada programa, ¿sí? Hay programas que están, bueno, muchos de ellos están alrededor de, ¿puedo decir los costos? No hay ningún problema. Claro, por supuesto. Sí, sí, alrededor de 50.000 soles prácticamente todo el programa, incluyendo el valor de la tasa de la tesis, pero eso es referencial, ¿no? Porque se hace un ajuste año tras año. Y hay otros programas que están en el orden de los 24.000, 25.000 soles aproximadamente el costo total referencial también. Así que tendrían que entrar a cada programa la información y ver cuál es el costo de cada uno de ellos, ¿no? Varía, no hay un valor único. Único. Y también creo que habías comentado el tema de facilidades de pago siendo egresado y etcétera, ¿verdad? Sí, sí, hay descuentos para los que son egresados de la misma universidad, hay ayudas para hacer la tesis, hay diferentes, y hay becas en algunos programas que obviamente tienen, en algunos casos tienen financiamiento incluso internacional, y bueno, y tienen que postular, ¿no? Obviamente no hay una gran cantidad de becas, no hay una cantidad de recursos, son recursos que consigue la universidad, gestiona la universidad, y cada programa es diferente, ¿no? Cada programa consigue diferentes ayudas. Perfecto, Carlos. Una vez más agradecerte por tu tiempo y la presentación y muchas gracias a todos por conectarse y acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, con el mayor gusto. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Hasta luego. Buenas Hasta luego, noches. gracias.